Hoy justamente vamos a continuar o concluir el tema de esta mañana, el mensaje del profeta Joel para nosotros en este tiempo del fin. Y vimos nosotros esta mañana, leímos todo el capítulo 2 del libro de Joel. En realidad el libro entero tiene una aplicación urgente para nuestros días, ya que nos habla de que se acerca el día grande y espantoso de Jehová, el día de retribuciones, el día cuando Dios mandará su ejército. Y vimos esta mañana con un doble propósito: los ángeles vienen para salvar o para recoger el trigo en el granero de Dios, pero primero se encargarán de recoger la cizaña y de echarla para ser destruida. Todo esto que hemos leído de la profecía de Joel se hace urgente al saber que ese día está ya sobre nosotros, que lo que queda es tan poco tiempo. Pero el mensaje de Joel también trae un llamado a la conversión, al arrepentimiento y a la preparación necesaria para poder subsistir en el gran día de Jehová, ese día grande y terrible. Y el llamado que hace Joel al pueblo de Dios es a la conversión completa de su corazón al Señor. Nosotros vimos en el tema anterior a este, el de esta mañana, que esta profecía tuvo un cumplimiento en el pueblo de Israel de aquel entonces. Vinieron los juicios de Dios, y los que no aceptaron, los que no prestaron atención al llamado de Dios a través de su mensajero, el profeta Joel, pues fueron llevados al cautiverio, fueron destruidos. Pero quedó un remanente. Y nuevamente, para este tiempo del fin, vimos que Dios va a tener un remanente, que serán aquellos que prestemos atención al llamamiento del Señor. Y ese llamamiento lo encontramos en los versículos 12 en adelante. Por esto, pues, Joel capítulo 2, versículos 12 en adelante. Por esto, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Así que el llamado del Señor es a una conversión. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, dice el Señor. Y aprendimos esta mañana qué significa rasgar el corazón y no los vestidos, de qué era símbolo el rasgar la ropa exteriormente y qué significa rasgar el corazón. Esa es la obra que Dios espera que hagamos en preparación para ese gran día de Jehová. Pero antes que venga ese día terrible, como lo describe Joel, un día de oscuridad, de tinieblas, de nube, de sombra, un día de lamento, un día de tribulación, antes que podamos estar preparados para eso, se necesita esa obra de reavivamiento, esa obra de reforma. Y vimos que el mensaje del Señor es claro, es directo a su pueblo en estos días. La promesa del Señor es que si aceptamos el llamado
Si prestamos atención al mensaje que Dios nos envía a través de su siervo, el profeta Joel, el Señor va a perdonar a su pueblo y va a sanar a su pueblo y va a salvar a aquellos que acepten el llamamiento que Dios les hace. Y una vez que venga, y ese es el orden, hermanos, primero, tocad alarma, despertad al pueblo. Segundo, arrepiéntanse de todo corazón, conviértanse a mí, dice el Señor. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a mí, y yo os perdonaré. Y finalmente, después de esto, dice el Señor, versículo 28, que fue nuestra lectura bíblica, después de esto, derramaré, dice el Señor, mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Así que la promesa del Señor es que va a haber un remanente. Y de este remanente, a quien se le llama Sión y Jerusalén, que es un símbolo del pueblo de Dios, en este remanente va a haber salvación. En este remanente va a haber palabra de vida para aquellos que quieran aceptar a última hora, que no tuvieron la oportunidad antes, el mensaje de salvación. Dice el capítulo 3 ahora, el capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Qué impresionante esto que dice, que aún en la hora final, cuando Dios se apresura para juzgar a todas las naciones, donde Él se va a sentar a juzgar a todos, donde Él va a echar la hoz porque la mies está madura, también dice que rebosan las cubas, el lagar está lleno. Noten que hay dos tipos de cosechas, como vimos esta mañana.
Una es la cosecha de la cizaña y la otra es la cosecha de la uva. Aquí, en el libro de Joel, se habla de echar la mies y recoger el grano, porque la cosecha está madura, pero también habla de una cosecha de las cubas. Las cubas son los recipientes donde se guarda o se recoge el jugo de uva prensado. Es la cosecha de las vides, de los racimos de la tierra. Y a esto el profeta Joel le llama: rebosan las cubas, el lagar está lleno, porque mucha es la maldad de ellos. Detengámonos por un momentito allí y veamos cómo lo aplica el profeta Juan en el libro de Apocalipsis a este mismo pasaje al que hace referencia. Y eso está en Apocalipsis 14, el capítulo que conocemos muy bien porque trae el mensaje final, el mensaje de los 3 ángeles. Pero mire cómo dice, al terminar el mensaje del tercer ángel, dice el versículo 14 de Apocalipsis 14: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube venía uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la mano, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Lo mismo que está hablando Joel. La hoz, echa la hoz para recoger la mies, porque la cosecha está madura. Y dice el versículo 15: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, y la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Pero miren lo que dice el versículo 17: salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de las uvas de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar es el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, como se pisa para aplastar y machacar las uvas para que suelten el líquido rojo. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí la vendimia de las uvas, de los racimos de la tierra, representa la cosecha de los impíos, de los malos. Pero si ustedes notan, aquí hace referencia a 3 cosas distintas. Primero, viene uno que está sentado sobre una nube blanca y trae una hoz aguda. ¿Quién es el que viene sentado sobre una nube blanca? Ahí dice quién es. El versículo 14 dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Así que Cristo es el que viene a recoger la cosecha del grano, del trigo.
Pero luego dice, salió otro ángel del templo, versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Así que aquí hay otro ángel, aparte de Cristo. Cristo no es un ángel, es el jefe de los ángeles, pero la palabra ángel quiere decir mensajero. Cristo es el mensajero de Dios que viene a recoger la cosecha, pero aquí hay otro mensajero y este también tiene una hoz aguda. Y luego dice el versículo 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra. Así que aquí hay tres eventos distintos descritos: al Hijo del Hombre que viene a recoger la cosecha del grano. Luego hay otro ángel que representa a los ángeles que vienen a recoger la cizaña para ser quemada en el fuego. Ese es el que tiene poder sobre el fuego. Pero también tiene otro ángel que tiene una hoz aguda y que mete la hoz para recoger la vendimia de la tierra. No voy a entrar a explicar los detalles de estos tres eventos, no es nuestro tema. Solo hago referencia a este versículo porque está hablando de recoger la vendimia final del lagar de Dios. Así que hay dos tipos de cosecha, en realidad son tres: los que van a ser pasados a filo de espada, los que van a ser recogidos para ser quemados, y los que van a ser recogidos en el lagar de Dios. Y usted dice, bueno, ¿y a quién se refiere cada uno de estos grupos? El grano son los redimidos, la mies, el trigo, que va a ser colocado en el granero de Dios. La cizaña va a ser atada en manojos para ser quemada. Eso es para el ángel que tiene poder sobre el fuego. Pero hay otro que trae la hoz aguda para vendimiar los racimos de uva. Nosotros vimos esta mañana que lo primero que reciben los ángeles, el ejército de Dios, es la orden de quitar de su reino a los que sirvieron de tropiezo y a los que hacen iniquidad del pueblo de Dios, y encargarse de ellos primero, antes que el juicio y la destrucción caiga sobre todos los habitantes de la tierra impenitentes que no quisieron o no aceptaron el plan de redención. Primero viene el castigo sobre los que sí aceptaron, sobre los que sí llegaron a ser parte del pueblo de Dios y conocieron el mensaje de salvación. Pero en lugar de ser trabajadores en la obra de Dios, se transformaron en tropiezo. Y aprendimos esta mañana que el que no está con el Señor y recoge con Él, lo que hace es que desparrama. Y en la iglesia hay muchos que en lugar de añadir, en lugar de sumar, restan y desbaratan y desparraman lo que el Señor está haciendo a través de sus siervos fieles. Con estos el Señor, aprendimos esta mañana, va a obrar más duramente que con los que nunca conocieron o ni siquiera aceptaron el mensaje de salvación. Porque hay mucha gente que escucha pero no quiere aceptar. Esos van a morir, van a ser destruidos por rechazar el mensaje de salvación. Pero su castigo va a ser menos
que los que decimos aceptar el mensaje y lo conocemos y tenemos más luz y más conocimiento, y sin embargo, en lugar de ser colaboradores con Dios, servimos de tropiezo para la obra del Señor. El profeta Ezequiel describe esta misma escena en el capítulo 9. Justamente unos hermanos, al terminar el sermón de esta mañana, se me acercaron a preguntarme por Ezequiel, capítulo 9, donde habla de los ángeles que traen las armas de destrucción. Fíjense cómo dice Ezequiel 9. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual tenía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura un tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, de Jerusalén. Y Jerusalén representa el pueblo de Dios, la iglesia. Y a los otros les dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad de Jerusalén. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, y me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ay, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y él me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, no tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Aquí está hablando de una matanza, y de una matanza en Jerusalén, entre el pueblo de Dios. Si ustedes notan en Apocalipsis 14, hay 3 cosechas. Está la cosecha del trigo, está la cosecha de la cizaña, el que trae la hoz, y está la cosecha de las uvas. 3 ángeles. Uno, el que viene sentado sobre la nube, que viene a recoger el grano. Pero otro ángel salió del templo con otra hoz. Y luego hay un tercero, el ángel del fuego, que le dice al otro: apúrate, echa tu hoz y recoge primero los racimos de la tierra, las uvas.
esa cosecha viene antes que los impíos sean destruidos. Y es la destrucción de los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad en el pueblo de Dios. Pastor. Nosotros leímos esta mañana que los segadores son los ángeles, y eso lo dice el Señor Jesús. Los segadores son los ángeles. No le toca al hombre ejecutar justicia, eso viene de Dios. Y Él es el que conoce cada corazón. No vamos a ser los seres humanos. Yo entiendo que hay algunos que siguiendo a un falso profeta, porque ese grupo de personas que enseña, que se llaman, sí, son adventistas del séptimo día, pero siguen un falso profeta que les enseñó que la matanza la van a hacer los mismos fieles matando a los infieles. Nosotros estamos viendo que no es así, que son los ángeles de Dios los que ejecutan. El ángel que salió del templo es el que recibió la orden de echar la hoz y vendimiar los racimos de la tierra. No son los seres humanos los que ejecutan eso. Ahora, no es mi tema en ese momento tocar sobre esto, pero hago referencia para que volvamos a la profecía del profeta Joel. Y miren cómo dice Joel: las naciones están en el valle de Josafat, y a esto se le llama el valle de la decisión. Noten, versículo 12: despiértense las naciones. Joel 3:12: despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Así que aquí vemos también la doble cosecha. La mies madura para el granero del Señor, pero vemos también la cosecha del lagar, de las uvas que también están maduras, porque mucha es la maldad de ellos. Pero si ustedes notan, todavía cuando los juicios de Dios se están derramando sobre los habitantes de la tierra, todavía las naciones están en el valle de la decisión. Si esta destrucción se refería o se refiriera a lo que viene después del cierre de gracia, a las plagas finales, no habría naciones en el valle de la decisión, porque ya todas las decisiones están tomadas. Ya se acabó el tiempo de salvación y de gracia. Este valle de la decisión son los que van a hacer su decisión a última hora, los de la hora undécima. Vamos a leer en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 186. Dice así: las filas raleadas
del pueblo de Dios serán rellenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Se van a ralear las filas del pueblo de Dios. Van a quedar menos. Pero también va a venir un ingreso de almas que se van a convertir a la hora 11ª. Sigo leyendo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El valle de la decisión. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta ese momento no han tenido oportunidad de aprender lo que es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano se extiende aún todavía para salvar, mientras la puerta se ha cerrado para aquellos que no quisieron entrar. Así que hay una puerta que se cierra para los que rechazaron, pero hay otra puerta que todavía está abierta y la mano de Dios se extiende para salvar. Por eso está el valle de la decisión, el valle de Josafat, el valle de la decisión. Al mismo tiempo que los juicios de Dios están siendo derramados sobre esta tierra. Y estos no son los juicios punitivos después del cierre de gracia. Eso se llaman las 7 plagas postreras. Y cuando ya caigan esas plagas postreras que van a causar tremenda destrucción y muerte, ya no hay oportunidad de salvación. Ya no hay naciones en el valle de Josafat. Ya no hay naciones en el valle de la decisión. Ya toda decisión ha sido tomada. Esto que estamos leyendo es cuando todavía no se ha cerrado el tiempo de gracia. Noten, el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que no tuvieron la oportunidad de saber lo que era la verdad. El Señor dice, los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras que la puerta se ha cerrado para aquellos que tuvieron oportunidad y no la aprovecharon. Página 186 de Eventos de los Últimos Días. Termina diciendo el párrafo, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Y ese va a ser el resultado del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Ahora escuchen bien la secuencia. Comienzan los juicios destructores de Dios sobre esta tierra. Les llamamos las plagas primeras, porque las otras se llaman las plagas postreras. Pero las plagas o juicios primeros son las 7 trompetas. Y las trompetas comienzan a sonar. Por eso vimos esta mañana que decía, tocad trompeta en Sión. Las trompetas anuncian, alarma, proclamad alarma en mi santo monte. Cuando comience esa alarma que va a despertar, por eso el profeta Joel dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para separar a todas las naciones de alrededor. Fíjense, hermanos, el llamado de alarma, despiértense las naciones, las trompetas van a despertar a las naciones de la tierra y va a ser la última oportunidad de salvación.
porque se está acabando el tiempo de gracia. Las trompetas van a anunciar que el juicio de los vivos ha comenzado. Y de los que sean juzgados, ahora viene lo que hablamos esta mañana. Los primeros en ser juzgados de los vivos, ustedes saben que el juicio está dividido en primero el juicio de los muertos y luego el juicio de los vivos. El juicio de los muertos ya tiene años, décadas de estarse realizando. Comenzó el 22 de octubre de 1844. Quiere decir que ya llevamos casi 180 años, 175 años de juicio. Y usted dice, wow, qué tiempo tan largo. ¿Por qué tanto tiempo para hacer juicio? Imagínense, todos los que han vivido. Sí, pero es que nosotros entendemos que el juicio, Pastor Obando, no es para Dios. Él sabe todo. Él sabe quién se salvó y quién se perdió. Él sabe. Él no necesita un juicio para averiguar, a ver, este se salvó. No, él ya lo sabe. El juicio es para vindicar lo que Dios hace, para dejar en claro ante todo el universo. Al abrirse los libros del cielo, Dios es el que queda vindicado en salvar a algunos y en condenar a otros. El juicio es para los seres creados, no para Dios. Él sabe todo. Pero por eso cada nombre es traído individualmente. Dios no juzga por montones. Él no dice, pues toda esta generación o toda esta familia. No, uno por uno son juzgados. Y claro, usted dice, pero 175 años llevamos de juicio. Pues hermanos, desde Abel, el primero que murió, en adelante. Y fíjense que ni siquiera son todos los que han vivido en esta tierra que son juzgados. ¿Saben los únicos que son juzgados en el juicio investigador? ¿Quiénes son? Son los que en algún momento en su vida profesaron ser hijos de Dios, aceptaron la oferta de Dios para salvación. No, eso viene desde Abel en adelante a todos los que en algún momento de su vida profesaron servir al Dios vivo. No importa de qué religión sean, el juicio de los muertos es para todos los que alguna vez entraron al servicio de Dios. A ver si encuentro por aquí la cita de la mensajera del Señor. Hay varias citas, pero hay una aquí en el conflicto que lo tengo aquí a mano. Creo que está en el capítulo Jesucristo nuestro abogado. Sí, página 534. Está en el capítulo El juicio investigador. Dice así: el gran día de la expiación final y del juicio investigador, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es una obra distinta y se verificará en una fecha posterior, durante el milenio. Todos los impíos, los que nunca aceptaron
la oferta que Dios hizo de salvación, esos están condenados. No necesitan ser juzgados porque pues todo pecador está condenado. Y si nunca aceptaron el ofrecimiento de salvación, no tienen que ser juzgados, ya están condenados. No hay que decidir si sí o no. Son pecadores, están condenados. Esos van a ser juzgados en una fecha posterior, en el milenio. 1000 años. Fíjense, 1000 años para juzgar a todos los impíos. Los únicos que son juzgados en el juicio investigador que comenzó el 22 de octubre de 1844 y se continúa hasta el día de hoy, son los que alguna vez entraron al servicio de Dios, profesaron ser hijos del Dios Altísimo. En el milenio son todos los demás, los impíos que se perdieron, y el diablo y los ángeles que tampoco tienen salvación, están ya condenados, nomás están esperando que se dicte su paga, porque aprendimos esta mañana que cada uno va a pagar de acuerdo a la luz y al conocimiento que tuvo. Y más luz y más conocimiento, pues más castigo, mayor azote. Entonces, 175 años se ha ido realizando el juicio de todo aquel que alguna vez profesó creer en el Dios verdadero. O sea, lo vamos a poner en lenguaje más directo y sencillo. Todo aquel cuyo nombre se escribió en algún momento en el libro de la vida, ese es el que es juzgado. Todos los que vivieron antes del diluvio, todos los que vivieron después del diluvio en la era patriarcal, todos los que vivieron en los 400 años del pueblo de Dios en Egipto, todos los que vivieron en la época de los reyes de Israel y de Judá, todo el Antiguo Testamento, toda la época de Cristo y lo que siguió los 2000 años de historia que tenemos desde Cristo para aquí, todo aquel que en algún momento profesó ser hijo de Dios, ese es el que es juzgado. ¿Para qué? Ahí sí, porque una cosa es la profesión que hacemos y otra cosa es si nuestra profesión está de acuerdo, si nuestra vida está de acuerdo a la profesión que hemos hecho. Porque yo puedo decir, creo en Cristo, pero resulta que no lo acepté a Cristo como Señor. Nomás yo quería que Él me salvara y me perdonara, pero yo no quería servirle. En los libros de registro se muestra si realmente servimos a Dios o no le servimos. Miren, no son nuestros pecados los que nos van a condenar o nos van a salvar o justificar si los confesamos. A ver, lo voy a explicar para que entendamos esto. Por el pecado toda la raza humana está condenada. Los que se pierdan y nunca aceptaron a Cristo, ni siquiera van a ser juzgados en este juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Esos ya están condenados, no hay nada que juzgar allí. Pero los que aceptaron el plan de salvación, sus pecados le fueron perdonados, porque aceptaron. El sacrificio de Cristo cubrió los pecados de todos aquellos que aceptaron ese ofrecimiento. Así que nadie se va a perder por los pecados que cometió, porque de esos somos perdonados por la sangre de Cristo. Lo que determina en el juicio dónde estamos
es nuestras obras, no para la salvación, porque no hay ninguna obra que yo puedo hacer para ameritar la salvación, sino mi servicio al Señor. Ahí se muestra si realmente somos siervos de Dios, si le servimos o no le servimos. Si nos servimos a nosotros mismos o servimos al diablo, aunque decía, yo creo en Cristo, pero le estoy sirviendo a Satanás. ¿Entienden? Yo creo en Cristo, pero me estoy sirviendo a mí mismo. No tengo amo. La salvación no es solamente aceptar a Cristo como Salvador. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero si yo invoco el nombre del Señor, quiere decir que Él es el Señor y yo soy su siervo. Y mi vida tiene que demostrar que el invocar ese nombre está de acuerdo con lo que yo digo creer. Puesto más sencillo, el juicio se determina sobre qué hicimos por el Señor y qué no hicimos. ¿Lo quieren más clarito? Vayan a Mateo 25. Y ahí no hay duda alguna. Miren cómo lo expresó el mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25, en el mismo sermón profético, dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Eso está citando a Joel. Reúnanse todas las naciones que yo me voy a sentar a juzgar, dice Dios a través del profeta Joel. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, congregaos. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones, dice el Señor. Eso es Joel 3, 11 y 12. Ahora estoy leyendo en Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará. ¿A qué? A juzgar. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Joel 3:12. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, y tuve sed y me distes de beber, y fui forastero y me recogisteis, y estuve desnudo y me cubristeis, y enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Y también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Noten que lo que determina el juicio es nuestro servicio al Señor en la persona de nuestro semejante. Cuando yo atiendo a uno de los hijos del Señor, por humilde que sea, se lo estoy haciendo ¿a quién? A Cristo mismo. Y cuando lo dejo de hacer, a quien estoy haciendo un lado es al mismo Señor Jesús en la persona de sus hermanos más pequeños. Entonces, no nos perdemos por los así llamados pecados que hemos cometido. Esos estamos perdonados por la sangre de Cristo si aceptamos su sacrificio. Nos perdemos porque no le servimos a Él, porque nomás dijimos que le aceptábamos como Salvador, pero no como Señor. No le servimos a Él. Por eso el juicio es de los que alguna vez dijeron entrar al servicio de Dios, ser hijos de Dios. Esos son los que son juzgados. Los demás ya están condenados. Y esos van a ser juzgados durante el milenio. Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, retomando ahora el hilo. Primero viene el juicio de los muertos, pero solamente los que sirvieron o dijeron servir a Dios. Son muchos, desde Abel en adelante. Pero no son tantos como los impíos. Por eso los impíos, el juicio va a demorar 1000 años. No sé cuánto tiempo. No les puedo decir una fecha, pero ya van 175 años. No creo que llegue a los 200. Se dice, pastor, ¿cómo así? No creo que llegue a 200 años de juicio de los muertos. Yo estoy convencido de que el juicio de los vivos está a punto de comenzar. Y cuando suene la alarma, sabremos que ha comenzado el juicio de los vivos. Y una vez que comiencen a ser juzgados los vivos, cuando dije la alarma, es las trompetas. Cuando comiencen a sonar las trompetas, ha comenzado el juicio de los vivos. Y ese juicio comienza por la casa de Dios otra vez. Los vivos no son juzgados todos los seres humanos que hay sobre la faz de la tierra. Imagínense, si son 7,000 millones, si Dios juzgara uno por uno, a los 7,000 millones nos pasamos otros 200 años más aquí. Y se van a ir muriendo la gente y se van a seguir naciendo más. No. Los únicos que son juzgados al comenzar el juicio de los vivos son los que son siervos de Dios. Y comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro 5:17. Es hora de que el juicio comience. 4:17. Por la casa de Dios. Entonces, los primeros de los vivos en ser juzgados somos los adventistas del séptimo día. Anótenlo. De los vivos. Estamos viendo. Primera de Pedro 4:17. Es hora de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Estamos hablando ahora del juicio de los vivos. Los de los muertos ya se está llevando a cabo ahora, pero cuando suenen las trompetas, se proclame la ley dominical, los primeros que vamos a pasar esa prueba,
Porque ya la sabemos, porque ya sabemos lo que viene, porque estamos advertidos. Noten cómo Dios trabaja. Dios primero nos da la luz, nos da el conocimiento, nos da la advertencia. Y nada más justo que cuando llegue la prueba, los que estamos advertidos, como dice el refrán, en guerra avisada no muere soldado. Si Dios nos ha dado esta luz, es para que nos preparemos. Los que no saben de lo que tú y yo sabemos, esos todavía necesitan la oportunidad. Lo acabamos de leer. Cuando los juicios destructores de Dios comiencen a caer sobre la tierra, todavía la mano de Dios va a estar extendida para salvar a los que no tuvieron oportunidad. ¿Y cómo va a ser? Escúchenlo bien ahora. Se proclama la ley dominical, que es la prueba por la cual tiene que pasar el pueblo de Dios antes de ser sellado. Si conocen esa cita, ¿verdad? ¿O no la conocen? Que la ley dominical es la prueba por la cual tienen que pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Eso está en la Biblia de estudio, bajo Apocalipsis capítulo 13. El comentario de Elena de White sobre Apocalipsis 13. La prueba final por la cual tenemos que pasar todos antes de ser juzgados y sellados. ¿Ok? Entonces, primero son sellados, juzgados y sellados los que tenemos el conocimiento y la luz. Y esos 144,000 sellados son los que han de dar o hemos de dar el último mensaje de amonestación al mundo. ¿Y qué les vamos a decir? Ya acabó el tiempo. Ya comenzó el juicio de los vivos. La hora de su juicio ha llegado. Así como en el pasado se proclamó, ha llegado la hora de su juicio, ahora en el presente se va a volver a proclamar, pero ya no el juicio de los muertos, sino el juicio de los vivos. Y otra vez el mensaje va a resonar: salid de Babilonia, pueblo mío. El mensaje del segundo ángel, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Y esta vez, con una vigencia real, vamos a decir: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. Nosotros hemos estado enseñando esto y proclamando esto como pueblo adventista por hace 175 años. Pero todavía nadie ha recibido la marca de la bestia. Recién cuando esté la ley dominical en vigencia, el domingo llegará a ser la marca de la bestia. Todavía no es la marca de la bestia. Miren, se los voy a leer. El capítulo, el sello de Dios y la marca de la bestia. Dice así: página 228, eventos. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Tengamos cuidado, porque nosotros somos muy rápidos para decir: todos los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia. Eso no es cierto. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia y no lo será hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a guardar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no lo es. Aún no ha venido. Así que el guardar el domingo, los que guardan el domingo todavía no tienen la marca de la bestia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir
No adoren a la bestia y no guarden, no reciban la marca si todavía no se está poniendo la marca de la bestia. Eso se va a hacer vigente, se va a hacer verdad muy pronto al promulgarse la ley dominical. Entonces, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel va a ser dado por los 144,000 que se han sellado cuando comience el juicio y la marca de la bestia sea puesta. A ver, pastor, présteme su Biblia de estudio ahí, en Apocalipsis 3, y voy a leer la cita para que lo entendamos. Aquí está, dice así. Apocalipsis 13 dice: ya están en marcha preparativos y hay movimientos. Me voy a ir aquí más a la luz porque ok. Y hay movimientos que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar el día de reposo falso instituido por la ley, se alistan bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Ahí está clarito. Unos van a recibir el sello de Dios y otros van a recibir la marca de la bestia. ¿Cuándo? Cuando se promulgue la ley dominical. Y es la prueba por la cual tenemos que pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Entonces, no podemos decir que ya comenzó el juicio de los vivos si no hemos pasado por la prueba primero. Y la prueba es la ley dominical. Pero cuando venga la ley dominical, pónganse a pensar. ¿Quiénes estamos mejor preparados para enfrentar esa crisis que los que sabemos que viene? Al mundo los va a tomar por sorpresa. Muchos ni van a entender lo que está pasando. Ah, qué bueno que ahora tenemos un día de descanso. Así podemos estar con la familia. Qué bueno para el planeta. Porque así lo están pasando, ¿verdad? Están diciendo que es para el bien del planeta, ecológicamente. Los trabajadores van a decir, pues una ley laboral, qué bueno que ahora tenemos el domingo para estar con nuestra familia. La mayoría del mundo no sabe lo que hay en juego detrás, pero nosotros sí entendemos. Entonces, cuando venga la prueba, los primeros que vamos a tener que pasar esa prueba somos los adventistas. Y es claro, porque somos los que nos vamos a oponer a eso. Y la prueba nos va a venir no en manada, no en grupo, individualmente. Cada uno va a tener que tomar la decisión: ¿soy leal a Dios o pierdo mi trabajo? ¿Soy leal a Dios
o no me dan mi cheque del Social Security. ¿Soy leal a Dios? ¿Y pierdo mis beneficios? ¿Ya no tengo cobertura médica? ¿Y cómo voy a agarrar mi insulina? Pues para eso Dios nos ha dado las verdades que nos está revelando, nos está preparando para lo que viene, para que le podamos ser fieles, para que no dependamos del hombre, sino que dependamos del Señor. Y por eso Dios nos está dando tanta instrucción. ¿Por qué creen ustedes que a través de este mensaje que Dios ha dado a su pueblo remanente en este tiempo del fin, estamos enfatizando la reforma pro salud y el cambio en nuestra manera de comer y en nuestra manera de tratar nuestro cuerpo? No solamente porque nosotros pensamos, es solamente lo que comemos. No. Hay que estar en shape. ¿Entienden eso? Hay que estar en forma. ¿Ustedes creen que vamos a hacer la obra que Dios nos tiene preparadas para hacer si no estamos bien físicamente? Todos con achaques que no nos podemos mover. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la obra del Señor? La única manera es obedeciendo al Señor. Y el mensaje de la reforma pro salud tiene un propósito, y es prepararnos para lo que viene físicamente, para que podamos soportar físicamente la prueba que viene. Pero también el Señor quiere que nos preparemos espiritualmente, venciendo el pecado en nuestra vida. Y la primera prueba que Dios nos pone para ver si estamos dispuestos a dejar lo malo, la primera batalla que tenemos que lograr la victoria es sobre el apetito. Porque si no aprendemos eso, ningún otro pecado lo vamos a vencer. Por ahí comienza. Entonces Dios nos ha dado todo lo necesario para que salgamos triunfantes en esta lucha final. Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que nos quedemos a mitad de la carrera. Él quiere que tengamos éxito, que podamos vencer. El sello de Dios no será puesto en la frente de ningún hombre ni ninguna mujer que tengan defectos de carácter en su vida, que haya pecados escondidos. Eso lo dice Joya de los Testimonios, tomo 2, en el capítulo El sello de Dios. Ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios mientras tengamos un defecto de carácter en nuestra vida. Pero para poder vencer, el Señor nos ha dado las herramientas. Miren, la mensajera del Señor nos dice, escuchen esto. Eventos de los últimos días. Lo perjudicial para la salud, página 82, no solo reduce el vigor físico, necesitamos estar en forma para hacer frente al tiempo de angustia y a la ley dominical y al tener que irnos a vivir a las montañas y todo eso y cultivar la tierra para podernos mantener. ¿Sí o no? Físicamente. ¿O ustedes creen que eso es fácil? Miren, me pasé predicando por allá más de 2 semanas y dejé de hacer todos los días mi ejercicio con la tierra
Y ahí volví otra vez, ahí el pastor me vio haciendo pozos y sembrando los árboles, preparándonos. Pero al rato ya me estaban doliendo las pantorrillas porque ya me había dejado. Ya me estaba rumbrando de tantos días de no estar haciendo el trabajo que yo estoy acostumbrado. Fíjense, lo perjudicial para la salud no solo reduce el vigor físico, sino que tiende a debilitar las facultades intelectuales y morales. ¿Cómo? Cuando yo descuido mi cuerpo y consumo lo que es perjudicial para mí, esto no solo me debilita físicamente, me debilita también espiritualmente y moralmente. Moralmente significa poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Al ceder a cualquier práctica antihigiénica contra la salud, dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal y nos inhabilitamos para resistir lo malo. ¿Por qué es que no podemos vencer el pecado? Porque estamos inhabilitados para hacerlo. ¿Y qué es lo que nos inhabilita? Inhabilitar es no tenemos la capacidad de vencer, porque no podemos discernir claramente. La complacencia del apetito, las prácticas malsanas. Eso es lo que nos debilita espiritualmente y moralmente. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a vencer nuestros defectos de carácter mientras sigamos como estamos comiendo y todas las prácticas malsanas que hacemos? De irnos a dormir a las 2, las 3 de la mañana, no dormir lo suficiente, de no respirar aire puro, de no tomar sol, de no hacer ejercicio. Los remedios naturales. Entonces, ¿es eso importante para nuestra preparación para lo que viene? ¿Sí o no? Miren lo que dice aquí. Debieran verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta venida del Señor. La reforma de salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. ¿Y cuándo es que la vamos a hacer? Díganme, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer esa obra? Si todavía el pueblo adventista, que Dios le ha dado más luz que a cualquier otro pueblo, tenemos más información, tenemos más conocimiento, y todavía nosotros no hemos hecho la obra. ¿Cuándo es que la vamos a hacer? Los que siguen en sus prácticas malsanas, y ahí menciona esas prácticas, arriesgando así la salud física, mental y espiritual, están solo medio convertidos. Y hay muchos que están medio convertidos, a medias, sobre el asunto del consumo de la carne. Y estos saldrán del pueblo de Dios y ya no van a andar con el pueblo de Dios. Miren, hermanos, no es que comer carne me hace más santo, pero me habilita para ser más santo. Y los que están medio convertidos sobre este aspecto, ya van a salir del pueblo de Dios, ya no van a seguir.
Entonces Dios nos ha dado los medios para poder luchar y vencer. Volviendo a nuestro esquema que estamos viendo. Se proclama la ley dominical. Comienza el juicio de los vivos. Los primeros que somos juzgados somos los adventistas del séptimo día. Ahora, Pastor Obando, los bautistas van a ser juzgados, sí, pero después que nosotros. Porque ellos no tuvieron la luz de la reforma pro salud que nosotros tenemos. No tuvieron la luz del juicio de los vivos que nosotros tenemos. Y los pentecostales también van a ser juzgados. Pero después que tengan la oportunidad de escuchar. Entonces, primero comienza con los que tuvimos más luz. Y vamos a ser juzgados de acuerdo a esa luz. Escuchen. Dice así. Muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido. Página 220 de eventos. Muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido irán al cielo más rápido y antes que aquellos que han tenido gran luz y no han caminado en ella. ¿Qué les parece? Muchos han vivido de acuerdo con la mejor luz que han tenido y serán juzgados de acuerdo a esa luz. Pero los que hemos tenido más luz seremos juzgados de acuerdo a ese conocimiento. Quiere decir que es un privilegio tener la luz que Dios nos ha dado, pero también es una tremenda responsabilidad. Aquellos que han tenido gran luz y la han menospreciado están en una situación peor que aquellos a quienes no les han sido dadas tantas ventajas. Se exaltan a sí mismos, pero no exaltan al Señor. El castigo que se infligirá a los seres humanos será en cada caso proporcional al deshonor que hayan acarreado a Dios. ¿Más deshonor trajiste? Pues si sabías más y no lo hiciste, es más deshonor a Dios. El otro que deshonró a Dios sin saberlo, a lo menos es pecado de ignorancia. Parece hay sacrificio, el sacrificio de Cristo cubre los pecados de ignorancia, pero los pecados que se hacen a sabienda, la sangre de Cristo no los cubre. ¿No me creen? Está duro esto que estoy diciendo. Vayan a Números, capítulo 15. Dice así. Si una persona, versículo 27, pecare por yerro, ofrecerá un animal para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por ignorancia delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido de entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿No hay sangre expiatoria?
¿Quién? El que peca con soberbia, el que ultraja a Jehová, el que menosprecia su mandamiento. Hay una diferencia entre violar un mandamiento por ignorancia. Es pecado, sí es pecado, porque es transgresión de la ley, pero fue por yerro, fue por ignorancia, o aún algunos a sabienda, pero no lo hacen para decir desafío lo que Dios ha dicho, sino por debilidad, porque caen en el pecado e inmediatamente que reconocen, se arrepienten. El Espíritu Santo les muestra que pecaron. Y cuando Dios les dice, hiciste mal, el Espíritu Santo los redarguye, dicen, sí, Señor. Ese pecado el Señor lo perdona, pero el que lo hace con soberbia, el que menosprecia a sabiendas el mandamiento de Dios, dice, ¿qué me importa lo que Dios diga? Sí, yo sé lo que dice, ¿y qué? Y lo voy a hacer. Eso es soberbia, eso es ultrajar a Jehová. Para ese no hay sacrificio. Entonces es peor el caso del que conoce y no lo hace que el que nunca lo conoció. Bueno, volvamos a nuestra secuencia. Se promulga la ley dominical. Viene la prueba primero para el pueblo adventista. Los que pasan la prueba son sellados con el sello del Dios vivo. Y estos reciben el sello de Dios en su frente y estuvieron dispuestos a perderlo todo por ser leales a Dios. Ya no les importa. No les importó su trabajo, no les importó su familia, no les importó sus propiedades, no les importó su casa, no les importó nada. Ni el cheque del Seguro Social, nada. Todo lo abandono por serle leal a Dios. ¿Qué me importa que me ofrezcan el mundo entero? Yo voy a guardar los mandamientos del Señor. Ese pasó su prueba. Demostró ante todo el universo que el honrar a Dios es más importante que lo que este mundo te puede ofrecer. El mismo Señor Jesús lo dijo. El que trate de salvar su vida es el que, ¿qué? El que la perderá. Pero el que la pierde por causa de mí, ese es el que la hallará. Entonces, aquel que está dispuesto a perderlo todo, aún la vida, por ser leal al Señor, pasó su prueba y el Señor le pone su sello. Este está selladito. Ya no tiene otra prueba que pasar, porque ya pasó la más grande. Estar dispuesto aún a morir por Cristo. Entonces, esos sellados tienen no solamente el conocimiento de lo que está pasando, sino también el valor moral para decir si se puede obedecer a Dios en medio de esta terrible tribulación. Y esos son los que dan el mensaje final, los que van a anunciar. ¿Saben por qué está pasando esto? ¿Saben por qué cayó esta lluvia de meteoritos y este tremendo impacto de un asteroide en el mar? Y ahora viene otro asteroide en la Tierra, y cuando suceda, la gente va a decir, es cierto, mira. Por eso dice, van a profetizar vuestros hijos y vuestras hijas. No es que Dios les va a dar nuevas profecías, les puede dar también. Van a haber sueños y visiones, ¿cómo no? Pero van a profetizar basado en la palabra de Dios, las profecías. Van a decir, viene esto, y todo lo que ellos digan, porque está de acuerdo. Aún así dice Jehová, se va a cumplir, y la gente va a creer. Pero no solamente van a estar anunciando, sino que su vida da testimonio. Tienen el valor moral para decirle a la gente, no acepten la marca de la bestia. Pero si hay una ley que me echa a la cárcel si no lo hago, pues a mí también se aplica la ley y aquí estoy. Y te lo estoy diciendo a ti. ¿Y cómo? ¿Y a ti no te hicieron nada? Hay un Dios en el cielo que me defiende.
Y mientras yo tengo un mensaje que dar y Dios me quiera usar, nadie me va a poner la mano encima. Y si tengo que demostrar mi lealtad al Señor con mi sangre va a ser semilla para que otros 100 se conviertan. Ese es el fuerte pregón, el mensaje final. Ese es el que va a todas partes de la tierra, porque va a estar en vigencia la ley dominical. Y la gente lo va a ver con sus ojos. No adores a la bestia y a su imagen, ni recibas la marca de la autoridad de la bestia. ¿Y quién es la bestia? Pues el hombre que está gobernando el mundo. Es el poder político religioso unido, la bestia. Y este es el que está imponiendo su marca de autoridad. No recibas la marca de la bestia. El último mensaje de amonestación va a llegar a todos los habitantes de la tierra, a los que nunca antes lo habían escuchado. No solamente ahora lo van a escuchar, sino que lo van a ver ejemplificado en la vida de sus fieles seguidores. Y los que sean sinceros van a aceptar el mensaje. Y va a haber una gran cosecha, pero la prueba le va a venir a cada uno individualmente, igual que a nosotros. Cada uno va a tener que decidir en favor o en contra de la verdad. Y cuando termine la prueba, se cierra el tiempo de gracia. Cuando la última persona haya tomado la decisión, o a favor o en contra de la lealtad a Dios, Cristo va a decir: Padre, ya no hay nadie más a quien salvar. Todos los que iban a ser salvos ya aceptaron, ya están cubiertos, ya tienen el sello en su frente, pasaron la prueba. Y los demás no quisieron, Padre. El Espíritu Santo se retira de la tierra, y sin el Espíritu Santo ya no hay manera de ser salvo, porque Él es el que nos guía al arrepentimiento. Y una vez que el Espíritu de Dios dice bye bye, remonta su vuelo para no volver, que acabó el tiempo de oportunidad. Jesús sale del santuario celestial, pronuncia las solemnes palabras: el que es injusto siga siendo injusto todavía, y el que está sucio se quedó sucio para siempre. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo siga siendo santo todavía. Cada caso está decidido para condenación o para salvación. Se ha dado el fuerte pregón. El último que pudo ser salvado fue salvado. Ya no queda nadie más a quien salvar. Y no es porque Dios no quiera salvar, es porque los hombres no quisieron ser salvos. Pasóse la siega, acabó la cosecha, y los hombres no fueron salvos, no quisieron ser salvos. Miren cómo lo describe la mensajera del Señor cuando se cierre el tiempo de gracia. Y con este voy a terminar en esta noche. Dice así: Primeros Escritos, en la página 280. Y aquí nos da la secuencia que hemos visto en esta tarde. El Señor me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor, y se había reavivado el viviente testimonio. Escuchen bien, el viviente testimonio. El testimonio no es solo esto, es lo que vivo. Por todas partes había cundido la postrera amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje.
Vi ángeles que iban y venían de un otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y le comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. Habían quedado sellados y numerados sus santos. Y entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados, para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos primero y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica mientras se movía y salía del lugar santísimo. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y el Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas postreras mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar Jesús su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Se detuvo Jesús un momento en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Vi que entonces Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de la otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar de los juicios divinos. La gente va a ver que las plagas no le están cayendo a estos que guardan el sábado. Igual que en Egipto, ¿verdad? Mientras había tinieblas en todo Egipto, en Gosén había luz. No les cayeron las plagas. Y mucha gente va a correr a los santos: díganos qué hacer para evitar esto. Pero los santos no tenían ya nada que decirles. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores. Se había ofrecido la última angustiosa oración
se había soportado la última carga y se había dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida, y ya ahora no había sangre expiatoria para purificar a los culpables. Ya no había Salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase: perdona, perdona, Padre, al pecador durante algún tiempo todavía. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: hecho está, consumado es. El plan de la salvación estaba cumplido. Se cerró el negocio. El negocio de la salvación estaba cerrado. Y muy pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde, too late, too late. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado al otro, errantes de mar en mar y del norte al oriente en busca de la palabra de Dios. Dijo mi ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Que no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios, pero no. Han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando más las riquezas y placeres de esta tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús, menospreciaron a sus santos. Los sucios, dijo el ángel, permanecerán sucios para siempre. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos, los hijos culpaban a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. Por tu culpa estoy perdido. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: ustedes no nos advirtieron, no nos dijeron de esto que venía. Clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora. ¿Por qué no nos hablaron de que venía esto? Y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos, de separatistas, de malignos, que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que lo de los miembros de sus iglesias que se perdieron. Wow. Yo no quiero estar en los guaraches de ninguno de esos pastores. 10 veces más que los miembros van a sufrir los pastores que no prepararon al pueblo, que no les dijeron la verdad. Sí, yo sé. Algunos me lo dijeron hoy a la salida: pastor, usted vino duro, vino dando fuerte.
Yo no quiero cargar la sangre de ninguno de ustedes. Bastante tengo con mis pecados con los cuales estoy luchando y que el Señor me dé la victoria. Bendito sea su nombre. No quiero tener que ser responsable por ninguno de ustedes. Les hablarás pues mis palabras, dijo el Señor. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Te llegó a ti la hora de hacer tu decisión. Y el Señor te ha puesto a tu disposición los tesoros mejores del cielo. Todo lo que tú necesitas está a tu mano, con solo pedirlo. Y el Señor te lo va a dar. Si tienes la fe para creer que Él te da la victoria.